Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Génesis 4. Génesis 4. El texto de hoy va a estar en Génesis 4, versículos 1 al 5, que ya leímos. Versículos 1 al 5. Hoy nos encontramos con esta porción de la palabra de Dios de Génesis capítulo 4, 1 al 5. Y nos encontramos después del paraíso, después de la caída. Nos encontramos al otro lado de lo que fue ese estado de inocencia en el que Adán y Eva fueron creados y del cual cayeron por el pecado de Adán y de Eva. Y si pensamos sobre el capítulo donde nos encontramos, si pensamos así sea de manera superficial, ¿verdad? Podemos ser conscientes del hecho de que al final del capítulo 3 y al comienzo del capítulo 4 en las Escrituras de Génesis, es como si un velo se arrojara sobre el Edén en ese momento. Como si el Edén se tapara. ¿Ya? La última imagen que tenemos de ese paraíso en Génesis 3 es de ese Adán y de ese Eva saliendo y abandonando la puerta del jardín y viéndola cómo se cierra detrás de ellos y cómo Dios la asegura y nadie puede entrar. Y lo siguiente que vemos de este escenario es en el otro extremo de la Biblia, ¿verdad? La próxima vez que vemos el paraíso, ¿dónde es? Es en Apocalipsis. En esas revelaciones dadas al apóstol Juan en la isla de Patmos. La próxima vez que lo vemos es el segundo Adán con su esposa a la iglesia entrando por las puertas del paraíso con gozo. Entonces, entre esos dos extremos de Génesis y Apocalipsis está toda la historia del mundo, toda la historia de la iglesia, toda nuestra historia. Y hoy al abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 4, es una historia muy interesante donde vamos a notar varios contrastes que se presentan aquí. Tenemos a dos personajes, tenemos a dos hijos, donde ellos tienen dos vocaciones, ¿verdad? Dos profesiones, pero también tenemos a dos adoradores y tenemos a dos ofrendas. Y también tenemos a dos respuestas de Dios muy diferentes para cada uno de ellos. Así que se nos presenta una serie de contrastes en este capítulo. Pero el título de nuestro sermón hoy es Adoración aceptable. Adoración aceptable. Y eso es lo que tenemos en este capítulo, en esta sección inicial de Génesis capítulo 4. Pero para llegar al punto importante de este capítulo, hay varias cosas que debemos notar primero. Vamos a ver 3 puntos principales en esta mañana. Así que punto número 1, vamos a ver primero la fe en la promesa. La fe en la promesa. El capítulo 4, versículo 1 dice: Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Pasamos de los capítulos anteriores, en donde antes, por ejemplo, en el capítulo 13, se nos presenta al primer hombre que se convierte en el primer esposo, y ahora en el capítulo 4, al primer hombre donde se convierte en el primer padre de todos. Pero notarás que el énfasis del capítulo 4 no está en Adán, ¿está en quién? Está en Eva. Está sobre Eva. Nuestra mirada se fija en Eva. Y ella, por supuesto, en este punto, está viviendo bajo la amargura de la maldición y bajo los efectos de todo lo que la caída trajo consigo. Dios les había dado maldiciones en el capítulo 3. Pero las ordenanzas de la creación siguen vigentes, ¿verdad? Dios no elimina las ordenanzas que Él dio en la creación, ¿verdad? Que incluyen, por ejemplo, el matrimonio. Eso sigue vigente. Sigue la procreación, el trabajo y el día de reposo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? El mandato de ser fructíferos no ha sido suspendido como resultado de la caída. Todavía debían de llenar toda la tierra. Y vemos que cuando Adán y Eva se unen,
ella concibe. Ella queda embarazada y concibe. Y yo pensando sobre esto, ¿verdad? Es difícil imaginar la primera experiencia de esto. ¿Por qué? Porque en todo el mundo esto nunca había sucedido antes. Nadie antes había estado embarazada. Nadie sabía cómo era un bebé. Nadie sabía cómo era un infante. Y sin duda, Eva, cuando sabía que tenía esa criatura dentro de ella, contaba los meses, las semanas, no sabía cuándo iban a ser. Y seguro ese tiempo la pasó también meditando en la promesa que Dios le había dado en Génesis 3. Lo que leemos en Génesis 3, versículo 15, donde tenemos la primera promesa del evangelio predicada por Dios al hombre en ese estado de pecado, en ese estado de caída. Y seguramente Eva estaba meditando sobre ello. Aquí está Eva a punto de ver por primera vez a un humano en estado de infancia. A punto de ver por primera vez al primer bebé que nacería en este mundo. Nadie había visto un bebé antes. Así que ella a lo mejor tenía muchas preguntas y meditaba sobre esas cosas. ¿Pero qué esperaba ella? ¿Qué esperaba? Bueno, lo que ella esperaba era lo que Dios le había prometido. De ti, ¿qué iba a salir? La simiente de Dios. La promesa. Dios había dicho que a través de ella, a través de la simiente de la mujer, vendría la gran simiente que aplastaría, ¿qué cosa? La cabeza de la serpiente. Y por lo tanto no es sorprendente que su anticipación estuviera enfocada en ese objetivo en particular. Ella está buscando el cumplimiento de la promesa, ella está creyendo en la promesa, y eso se hace evidente en el versículo 1. ¿Por qué? Porque el niño que nace, el primogénito, ¿qué nombre le pone? Caín. ¿Y qué significa Caín? Caín significa adquirido, obtenido del Señor. Ella dice, he adquirido un varón. ¿De parte de quién? De parte de Jehová, de parte del Señor. He adquirido un varón de parte del Señor. Esa es su respuesta ante este niño. Pero ella se acordó, el Señor dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ella estaba esperando a ese prometido. Así que la respuesta al nacimiento de Caín, su respuesta ante la promesa es, he adquirido un varón de parte de Jehová. La palabra Caín también se podría traducir como posesión. He adquirido de parte del Señor. Así que ella esperaba y ella confiaba de que este sería el libertador. Ella esperaba que este sería ese Mesías prometido. ¿Verdad? Pero ¿verdad? Habiendo dicho esto y habiendo notado su respuesta hacia el niño, que sí expresa una medida de su fe, esto se refuerza aún más al notar que su mirada está en realidad puesta en ¿quién? En Jehová. Su mirada está en el Señor. Su mirada no está, o su enfoque no está en el niño en primer lugar, sino en Jehová. Es del Señor de donde ha venido este niño. Es del Señor de quien ha venido este bebé. Ella está mirando al Señor para una provisión y una posesión. Está confiando con una fe genuina en la promesa de Dios. Puede ser una fe joven, puede ser una fe inmadura, pero aún así es una fe preciosa que vemos aquí. La vemos en el capítulo 3 la fe de Adán, por ejemplo, manifestada en el nombramiento de su esposa, llamándola vida mientras estaba rodeado de muerte. Y lo mismo lo vemos aquí con Eva. La fe de Eva se expresa al nombrar su hijo Caín, al llamarlo posesión, al llamarlo adquirido, engendrado del Señor. Así que Eva es una mujer creyente, ¿verdad? Una mujer y donde su fe se expresa aquí, su fe en la promesa. Pero por supuesto su fe todavía tiene algo de ignorancia. No conoce todos los detalles de la promesa. No puede ver ni saber todo lo que va a suceder más adelante con ella
y en las próximas generaciones. No puede saberlo. Así que ella obviamente se equivoca al pensar que Caín es el cumplimiento de la promesa. Ella está en cierta oscuridad en cuanto al cumplimiento preciso de la promesa, pero eso no disminuye su fe en la promesa. Aunque puede estar equivocada en identificar quién es la simiente, aún así su fe es preciosa. Aún así su fe es genuina. Ella creyó, y por eso habló: he adquirido un varón de parte del Señor. ¿Verdad? Aquel en quien ella quizás había depositado su esperanza, Caín, como la simiente de la mujer, al final, como vamos a ver, demuestra ser uno de los que están entre la simiente de la serpiente. Y desde Génesis 4 vemos una trayectoria en la Biblia, en la palabra de Dios. Génesis 4 introduce una trayectoria que se puede rastrear a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? Que comienza desde Génesis 3, donde el Señor dice que habrá dos linajes, habrá dos simientes, estará la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y estos dos linajes es como la humanidad será dividida. Estará la simiente de la mujer y estará la simiente de la serpiente, y esto se manifiesta de manera inmediata en los dos primeros nacimientos en el mundo. Abel como la simiente de la mujer y Caín como la simiente de la serpiente. Pero a medida que comienzas a leer los capítulos de la Biblia en Génesis, puedes rastrear toda esta trayectoria a través del Pentateuco, a través de las promesas, a través de los profetas. Podemos rastrear todo esto. Así que primero que todo vemos fe, la fe de Eva en la promesa. Y esto es una palabra que es pertinente también para todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Eva está mirando más allá de todo. Ella sabe que han caído, ella sabe que han pecado. Ella conoce la maldición que oyó de Dios. Ella sabe lo que la caída y el pecado trajo como resultado. Pero ella está viendo más allá de todo eso. Ella está mirando al Señor y a su promesa. Ella está viendo la provisión que Dios prometió que iba a dar. Y ella encuentra consuelo y encuentra descanso en esa promesa. He adquirido varón por parte del Señor. ¿Verdad? Hay un pequeño rayo de luz que comienza en Génesis 3:15. Y eso es todo lo que ella tiene. Eso es todo lo que ella tiene. Pero creer en ese pequeño rayo de luz hace que su fe sea genuina y sea preciosa. La promesa dirige su mirada desde este mundo hasta el cielo. Y ella está viendo al Señor, ella está viendo a Jehová. Y es ahí también donde nosotros debemos encontrarnos, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que nos desvían la atención hacia este mundo. ¿Verdad? Hay tantas cosas que desvían nuestra atención para este mundo pecador. Pero Eva no lo permitió. Eva siguió viendo la promesa y siguió viendo al Salvador. Nosotros todavía más, con mucha más revelación y con muchas más promesas hechas por el Señor, debemos poner nuestra mirada también en el Señor. Dios, tú has prometido que nos vas a redimir, tú has prometido que nos vas a perdonar, tú has prometido que nos vas a reconciliar, tú has prometido que nos vas a restaurar. Y ponemos también entonces nuestra mirada en el Señor, como lo está poniendo Eva en Génesis capítulo 4. ¿Verdad? Si Eva, con su pequeña promesa que tiene, con su capacidad y sus circunstancias limitadas, pudo hacerlo, ¿cuánto más aquellos que han recibido innumerables promesas con el mismo propósito? Así que tenemos primero fe en la promesa. En segundo lugar, tenemos fe en un guardián del pacto. Fe en un guardián del pacto. Versículos 2, 3 y 4. Que dicen: después dio a luz a Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra,
También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Aquí tenemos ahora dos cosas que se nos presentan en estas palabras. Primero tenemos a las personas involucradas. Y también tenemos la evaluación de Dios sobre las personas. Lo que Dios piensa sobre Caín, lo que Dios piensa sobre Abel. Y segundo, tenemos la evaluación de Dios sobre su adoración. Cómo Dios evalúa sus ofrendas y sus maneras de adorar. Ambas cosas están incluidas. Y notarás que en el versículo 4 se dice que el Señor miró con agrado a Abel. Primero, Él miró con agrado a Abel. Y segundo, mira con agrado a su ofrenda. Primero Abel y luego su ofrenda. Y si vamos a Hebreos capítulo 11, en el versículo 4, nos habla mucho más sobre este evento y nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Hablando de qué? De su persona. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Segundo, de su adoración. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Así que ambas cosas se deben de destacar. Primero, vamos a considerar la fe en el guardián del pacto antes de pasar a la distinción de la adoración que se ofrece. Ahora, en el versículo 1, como ya vimos, tenemos una expresión de la fe de Eva, ¿verdad? Pero eso no elimina la realidad de su mundo caído, de su mundo quebrantado por el pecado. No elimina su propio sentido de pesar por el pecado y las dificultades que trae consigo. Ella, luego que tiene a Abel, ¿cómo lo nombra? Bueno, Abel. Nombra a su segundo hijo Abel, que puede traducirse quizás como vanidad. Entonces vemos que a lo mejor Eva está notando algo de la fragilidad, de la naturaleza efímera de este mundo, ¿verdad? Junto con todas las dificultades que trae. En otras palabras, ella se está dando cuenta que el cumplimiento de la promesa aún no ha llegado. Aún no ha llegado. Hay esperanza, pero esa esperanza todavía no está cumplida, no está realizada. Y así que ella da a luz un segundo bebé y lo nombra Abel. Y estos dos niños crecen. Caín adopta una ocupación, siguiendo quizás el ejemplo de su padre, siendo labrador de la tierra, estando involucrado en la agricultura, en el arar, plantar, cosechar y cuidar la tierra, trayendo el fruto de la tierra como medio de sustento. Y si piensas en el capítulo 3, ¿qué hizo Dios con la tierra? La maldice por causa de Adán. Le dice a Adán que habrá todas estas consecuencias que vendrán como resultado. Será con el sudor de tu frente. Tendrás que lidiar con hierbas. Tendrás que lidiar con espinos, con cardos. Y esta habría sido la experiencia ¿de quién? De Caín. Caín se despierta cada mañana, sale a sus jardines y a sus campos y está luchando con todas estas cosas. Se encuentra cara a cara de manera experiencial con el mal del pecado, con las consecuencias del pecado. Y no hay manera de pasar esto por alto. Seguramente su padre le habrá contado de las maldiciones y cómo la tierra cómo la tierra tuvo estas consecuencias por el pecado. Lo habrá escuchado de su padre, de su madre, de cómo fueron creados y cómo tuvieron comunión con Dios y las consecuencias de sus propios pecados. Y Caín, habría visto el mal del pecado con el sudor de su propia frente, al ejercer su propio trabajo. Él estaba soportando la maldición, incluso en el contexto de su trabajo diario. Y uno pensaría que eso tiene ventajas. Tiene ventajas que estas realidades estén al frente de su atención, porque se está dando cuenta lo que trae el pecado. Pero sin embargo, aparentemente llegamos a aprender que él está endureciendo aún más su corazón. En lugar de alarmarse, en lugar de humillarse, en lugar de ser expuesto en su propia alma por la presencia del pecado en el mundo y en sí mismo,
Él está, ¿qué? Endureciendo su corazón bajo la luz que se le da. Y al final, como veremos, rechaza la promesa. Aparta su rostro de la promesa que Dios le ha dado. Aparta su rostro de la enseñanza que sin duda le dieron sus padres. Y finalmente aparta su oído de la voz de Dios mismo. Y resulta en consecuencias trágicas. Abel, por otro lado, es llamado a ser pastor, trabaja con animales. Lo que lo lleva también al campo, obviamente, pero su vocación era ser pastor. Y lo más importante es que vemos que Abel estaba espiritualmente vivo. ¿Verdad? Hebreos lo llama como justo. Estaba vivo espiritualmente, es llevado a la fe, es llevado a la fe en la promesa. Si su hermano quebrantó el pacto, lo cual se hace evidente, Abel está guardando el pacto. Él está recibiendo por fe la palabra de Dios para el bien de su propia alma. Y esto se aclara más adelante y por supuesto tiene la confirmación que se nos da en el Nuevo Testamento, de Hebreos capítulo 11, donde se le describe como alguien que obra por fe, como alguien que tiene fe, es uno de los héroes de la fe. En cuanto a su persona, ¿qué aprendemos? Bueno, aprendemos que él tiene fe. Aprendemos que está respondiendo primero a la promesa que Dios le ha dado, pero también está respondiendo a la revelación adicional que Dios le ha dado, como veremos más adelante. Él está creyendo, él está actuando en consecuencia, él está caminando por fe. Y la otra cosa que vemos en Hebreos 11 es que se le describe como ¿qué? Como justo. Nuestro Señor también hace lo mismo en Mateo capítulo 23 cuando lo llama el justo Abel. Así, tanto en Hebreos 11 como en Mateo 23 se le describe como justo. Tenemos un hombre que es temeroso de Dios, un hombre que es piadoso, un hombre que guarda el pacto, uno que conoce al Señor, cuya mirada está fijada en Jehová y que camina a la luz que Dios le ha dado. ¿Verdad? Y la diferencia entre la fe y la incredulidad, entre la obediencia y la desobediencia, termina manifestándose ¿cómo? En la manera en que adoran. Termina manifestándose en los sacrificios. Y hablaremos más sobre eso más adelante, pero quiero que vean algo aquí. Abel está reconociendo en su ofrenda, cuando Abel lleva su ofrenda, Abel está reconociendo que se debe de acercar a Dios ¿cómo? Con muerte. Que la muerte es necesaria. Aquí estamos viendo un contenido de su fe en el Evangelio. ¿Verdad? Y no es la primera vez, porque Dios mismo había sacrificado animales con los cuales Adán y Eva fueron vestidos con sus pieles. ¿Verdad? Abel está reconociendo que la muerte es necesaria. Caín, en cambio, trae una ofrenda sin sangre. Trae una ofrenda sin la sentencia de muerte. La Biblia no habla de plantas muriendo, de plantas sangrando. Se marchitan, perecen, pero no tienen vida en el sentido en que los animales y las personas lo tienen. Así que aquí no ocurre ninguna muerte en la ofrenda de Caín. Él está trayendo el fruto que proviene del campo. Por otro lado, Abel viene con sangre en sus manos. Él viene con los primogénitos de su rebaño y la grasa de ellos. No se presentará ante Dios sin el derramamiento de sangre. Y todo esto ocurre al principio de la historia de la redención. Cosas que se volverán más claras, por ejemplo, cuando en Noé, y aún más claro con Abraham, y aún más claro con Moisés. Pero aquí aún está la semilla del sacrificio. Vemos la expiación, vemos la sustitución. Abel viene basado en la revelación que Dios le ha dado, que obviamente no está registrada aquí, de que no se presentará sin sangre, mientras que Caín viene sin sangre. Abel viene descansando en la promesa y Caín viene con incredulidad. Y esa es la diferencia entre la religión de Dios y la religión del hombre. ¿Verdad? En la religión de Dios, los pecadores vienen a Dios en los términos de Dios. En la religión de Dios, los pecadores se acercan a Dios como Dios dice.
Los pecadores se acercan a Dios a través de la provisión que Dios mismo hace para tener acceso a Él. En la religión del hombre, en cambio, se apoyan en sí mismo y no en el sustituto de otro. La religión del hombre se basa en su propio concepto de justicia y en su propio concepto de aceptación ante Dios. Con Abel se trata de gracia y de solo gracia. Se trata de un sustituto sangriento, mientras que con Caín no es así. Así que vemos que Abel está demostrando fe como guardián del pacto en su propia persona. ¿Verdad? ¿Qué descubrimos? Descubrimos algo muy importante, que desde el comienzo de la historia de la iglesia está mezclada. Que la iglesia es una comunidad mezclada. Y esto se establece desde el principio, en Génesis capítulo 4. Y esta expectativa se confirma cuando seguimos leyendo la palabra de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido desde el principio un cuerpo mezclado. Está compuesta tanto de los que creen como de los que no creen. ¿Verdad? El cuerpo visible. La distinción entre aquellos que vienen con la forma externa y aquellos que vienen con la realidad interna. Y está mezclada. Ambos se unen en adoración, pero están a mundos de distancia en cuanto a su condición espiritual. Aquí están Caín y Abel. Tienen la misma crianza, tienen las mismas promesas, reciben la misma instrucción, se les enseña acerca del mismo Dios, tienen el mismo conocimiento, piensan, solamente piensen en las cosas que se les habría enseñado. Su padre y su madre les habrían contado como aquellos que vivieron sin pecado, como aquellos que experimentaron la transición de un estado de inocencia a un estado de pecado. Sin duda habrían insistido y lo hicieron al presionar sobre sus hijos sobre el horror que es el pecado. Y también les enseñaron sobre la dulce promesa de Dios de que traería a un Salvador, sobre su única esperanza de la provisión de un libertador que Dios mismo daría. Ambos tenían el mismo conocimiento, la misma enseñanza, y sin embargo, tenemos respuestas radicalmente diferentes a esos privilegios y a esas bendiciones. Uno guarda el pacto y el otro rompe el pacto. Entonces, vemos la fe de un guardián del pacto, y esto se refiere a Abel, quien guarda ese pacto. Y en tercer lugar, esto nos lleva a la fe en la adoración. En tercer lugar, esto nos lleva a la fe en la adoración. ¿Verdad? Dije que hay dos cosas que están ocurriendo en este pasaje, ¿verdad? Tienes tanto a la persona como a la adoración que están ofreciendo. El Señor miró con agrado a Abel, a su condición espiritual y a su ofrenda, a lo que él trajo. Y lo primero que se nos dice sobre la primera generación después de Adán y Eva es que ellos adoraban. Lo primero que se nos dice sobre la primera generación después de Adán y Eva es que ellos son adoradores. Es la primera cosa que se nos dice, que adoraban a Jehová. ¿Verdad? El capítulo 4 termina igual, aquellos que invocan el nombre del Señor. El capítulo 4 termina de la misma manera. ¿Verdad? Y cómo concluye el final de la Biblia también termina en Apocalipsis 22, ¿cómo? Con adoración. Están en el gran trono, los ángeles santos no caídos, junto con los elegidos, reunidos alrededor del trono en adoración. ¿Y por qué? Porque no hay nada en todo el mundo, que sea más importante que la adoración a Dios. ¿Para qué Dios nos creó? Para adorarle. Dios nos creó para adorarle. Dios salva a pecadores. ¿Para qué? Para que lo adoren. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4? El Señor busca a aquellos que lo adoren. Ese es nuestro fin. Ese es nuestro fin. El Evangelio, como he dicho muchas veces, es un medio para el fin de la adoración. La adoración es preeminente.
Y al pasar las páginas de tu Biblia, esto se confirma millones de veces. Se confirma en alto relieve, se confirma en colores brillantes, se confirma con gritos, con trompetas. El Señor reforzando que esta es la prioridad número 1 del ser humano. Y siempre deberíamos verlo de esa manera, ¿verdad? No hay nada más importante que la adoración de Dios. Y eso tiene efecto sobre nosotros, ¿no es así? Tiene efecto sobre la prioridad que le damos, por ejemplo, a la adoración pública de Dios, así como a la adoración privada en nuestros hogares. No es algo que debamos de desechar, no es algo para desperdiciar o para descartar. Como veremos, también debemos de enfatizar la prioridad de la adoración que es aceptable al Señor. No toda adoración es aceptable al Señor, como vimos la semana pasada en Hebreos capítulo 12. Si el autor de Hebreos nos habla de adoración aceptable, es porque existe adoración que no es aceptable. Y no se puede simplemente hacer una distinción entre la adoración del Dios trino de la Biblia y la adoración de dioses falsos y paganos. La Biblia, como vemos aquí, hace una distinción entre la adoración del verdadero Dios, que es aceptable y que es inaceptable. Hebreos 12, como vimos la semana pasada. Ahora, si miras en el versículo 3 de nuestro texto, en el versículo 3 dice, al cabo del tiempo, al transcurrir el tiempo. Esa frase también se puede traducir al final de días. También se podría traducir a la división de días. A la división de días, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Verdad? Hay muchos comentaristas que tienen buenas razones para creer que se está hablando aquí del día de reposo. Cuando habla de la división de los días, al final de los días, ya que así es como el Señor ha ordenado las cosas. Él estableció el día de reposo para ser santificado como santo para Él antes de que el hombre hubiera caído. Y ese día se mantiene, ¿verdad? A lo largo del Antiguo Testamento eso es lo que vemos. Y parecería que esto en realidad es una referencia, ¿verdad? Probablemente, no lo podemos decir con 100% de seguridad, pero probablemente es una referencia al día de reposo. Y notamos que ambos, Caín y Abel, vienen, ¿verdad? Aquí vemos cómo hay tantas similitudes. Ellos dos vienen, ambos están adorando al Dios verdadero, ambos están adorando al verdadero Dios, a Jehová, no a un Dios falso. Ambos vienen al mismo lugar, al lugar del sacrificio, ¿verdad? A lo mejor un altar erigido por Adán, pero están viniendo al mismo lugar, no están yendo uno a un lugar y otro a otro. Están viniendo al mismo tiempo, en el tiempo señalado, y ambos están trayendo adoración. Ambos están trayendo ofrendas al Señor. Y sin embargo, a pesar de todas las similitudes, son radicalmente diferentes. Y la diferencia radical se ve ¿cómo? En la respuesta de Dios. Dios se agrada con la ofrenda de Abel, pero Dios se desagrada con la ofrenda de Caín. Dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Así que a pesar de todas las cosas que parecen estar bien de manera externa, todas las cosas que parecen estar en orden, todas las cosas que parecen ser idénticas, en realidad son tan diferentes como pueden ser. Dios se agrada por uno, pero no por el otro. Y la aceptación de la ofrenda de Abel por parte de Dios y el rechazo de la ofrenda de Caín es evidente. No se nos dice cómo se hace evidente, pero a través de la respuesta de Caín se hace evidente. Tal vez el Señor envió fuego del cielo para consumir la ofrenda de Abel y no la de Caín. Tal vez el Señor lo declara desde el cielo y les dice, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es esto, y esta es la parte importante, que ellos sabían que una fue aceptada y sabían que una fue rechazada. Y este mismo punto se repite una y otra vez. Y a lo mejor hay personas que ven esto y dicen, bueno, pero esto no es justo. Esto no es justo.
Caín está haciendo lo mejor que puede. Caín está tomando de las cosas que tiene a la mano, de su propio trabajo. Y algunos podrían decir, la adoración de Caín es mucho más hermosa. Abel viene con un animal muerto, sangrando. Un cadáver que está ofreciendo. Pero cuando miras a Caín, tienes una cesta llena de flores, de frutas, de vegetales, de colores. Tienes una abundancia de la tierra y eso sería muy atractivo. Si a mí me vienen con un animal muerto o con una cesta llena de frutas, creo que voy a elegir la cesta. ¿Verdad? Y algunos dirían, la cesta es una adoración más hermosa. ¿Por qué Dios no la acepta? Es hermosa. ¿Por qué Dios no la acepta si es de su propio trabajo? Está trayendo de su propio trabajo lo que tiene a la mano. Del propio esfuerzo de Caín. Seguramente se sacrificó para traer lo mejor de su cosecha y dar lo primero de su fruto. Debería ser encomiable para el Señor. ¿Pero qué dice el Señor? Dice, no, así no es. No. Y se vuelve evidente que esa es la respuesta. ¿Por qué? Por lo que dice Dios. Y a Dios no le agrada, ¿por qué? A Dios no le agrada porque no está en sus términos. No se basa en su revelación. No se basa en lo que Él dijo. No es la manera que Dios estableció. Y aquí tienes una explicación más clara y detallada del texto. ¿Verdad? La adoración de Dios debe ser hecha ¿cómo? Con fe. Con fe. Porque sin ella es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Y Hebreos 11, capítulo 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que si nos acercamos a Dios sin fe, nuestra adoración no le agrada. Todo lo que hagamos en la adoración debe estar motivado y sostenido a través de la fe. Pero esa fe no puede ser cualquier tipo de fe. Debe ser una fe que esté basada en lo que Dios ha revelado en su palabra. Cuando se menciona que Abel es conocido por su fe en relación con su ofrenda, eso implica algo importante. Eso implica algo importante. ¿En qué tenía fe Abel? ¿En qué? ¿Qué motivaba su fe? Aunque no se menciona de manera explícita en el pasaje de Génesis, podemos entender que Dios había dado instrucción específica sobre cómo debían adorarlo. Eso es lo que sabemos en Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene ¿cómo? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. En otras palabras, primero viene la palabra de Dios y luego viene la fe. ¿Verdad? Por lo tanto, podemos deducir que Dios le dio a Abel y a Caín instrucciones específicas sobre cómo debían adorarle. Y esas instrucciones incluían el sacrificio de animales como una ofrenda de adoración. Y Abel obedeció esas instrucciones en fe, ofreciendo a Dios lo que él había mandado. ¿Verdad? Sin embargo, Caín no ofreció su sacrificio con fe. ¿Por qué? Porque no obedeció lo que Dios había prescrito. Mientras que Abel presentó su ofrenda de acuerdo con lo que Dios había revelado. Caín actuó de otra manera, ofreciendo algo que Dios no había ordenado y por lo tanto su ofrenda no fue aceptada. La fe verdadera en la adoración es una respuesta a lo que Dios ha revelado en su palabra. Sin esa fe, la adoración no agrada a Dios. Y para que esa fe sea genuina, debe estar conectada en la revelación de Dios. Debe estar conectada en la obediencia a lo que Él ha mandado. Y Abel es un ejemplo de esa obediencia, mientras que Caín no lo es. Ahora, imagina, por ejemplo, en nuestros tiempos.
Alguien decide que quiere ofrecer algo especial a Dios durante el culto. Hay muchas formas en que podría hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, este pasaje nos enseña algo que es crucial. ¿Puedes ofrecer lo que tienes en mente con fe? ¿Verdad? Por ejemplo, alguien decide que va a hacer un baile o va a hacer un show de marionetas durante el culto público de Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿puede esa persona realmente presentar ese baile como un acto de adoración con fe? No. Sería imposible, porque Dios no lo ha dicho en su palabra, porque Dios no lo ha revelado en su palabra como parte de la adoración. Solo podemos ofrecer a Dios lo que Él mismo ha mandado o ha autorizado. ¿Verdad? No se trata de lo que nos parece bonito o creativo. Se trata de lo que Dios ha ordenado. La fe verdadera en la adoración implica seguir lo que Dios ha revelado como su voluntad, no lo que nosotros decidimos ofrecer por nuestra cuenta. Y la implicación aquí, la implicación es que Dios ha dado ordenanzas. Dios ha dado mandatos sobre cómo debemos de adorarlo. Y en Génesis 4 tenemos el primer ejemplo de lo que se conoce como el principio regulador de la adoración. Que no se nos permite traer nada a Dios en adoración a menos que Él lo haya sancionado, designado, prescrito o mandado. Lo ha dado, ¿verdad? Lo ha dado, o sea, que a nosotros, ya sea por algún precepto o por ejemplo en las Escrituras. Nada es aceptable a Dios a menos que Él lo haya designado, porque Él solo sabe lo que su santidad requiere. Entonces, lo que Abel hace, dice la Biblia, es una expresión de fe. Y esa fe está basada en una revelación. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esto es algo que se repite a través de la Biblia. Ahora, si vamos unos capítulos más adelante, en Levítico capítulo 10, muchos conocemos la historia de Nadab y Abiú, que la hemos estado estudiando los jueves. Aquí tenemos a sacerdotes que son designados por Dios. Ese sacerdocio es según lo que Dios ha descrito, es un sacerdocio según lo que Dios ha establecido. Son los hijos de Aarón, están las ordenanzas que Dios ha designado, están en el lugar que Dios ha designado, están adorando al Dios verdadero. Y podríamos decir muchas cosas al respecto, pero la Biblia que dice que ofrecieron ¿qué cosa? Fuego extraño, que Dios no había mandado. Y el énfasis no es en que Dios no lo había prohibido, el énfasis es en que Dios no lo había mandado. Dios no lo había mandado, ¿verdad? Y podríamos apelar mucho a su sinceridad. Bueno, es que son sinceros, lo hicieron con buenas intenciones, lo hicieron de corazón, amaban al Señor, tenían devoción ante Él, tenían todas estas cosas correctas, sí, pero desobedecieron. No trajeron la adoración que Dios había designado y vino fuego del cielo y los consumió. Y fue tan repulsivo que se le prohibió a Aarón lamentar la muerte de sus hijos. En el capítulo 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. La adoración es una prioridad enorme y la manera en que adoramos al Señor debe ser en sus términos, porque de otra manera no será entonces aceptable para Él. Ahora, cualesquiera que hayan sido los pensamientos de Caín, cualesquiera que hayan sido sus sentimientos, cualesquiera que hayan sido su experiencia interna, su ofrenda es rechazada. Lo que Él trae como un acto de adoración es rechazado por el Señor. Ahí tenemos ese principio en muchos lugares. Deuteronomio capítulo 12, en el contexto de la adoración, Dios dando instrucciones de la adoración,
Él dice, todo lo que te mando, cuida de hacerlo. No añadirás a ello, ni quitarás de ello. Así que el problema no es solamente con la disposición interna de Caín. Aunque estaba mal, el Señor tampoco tiene respeto por su acto de adoración externa. Eso también es rechazado. Y las implicaciones de esto deben ser claramente entendidas, porque la Biblia va a repetir este tema, y exponer este tema y ejemplificarlo una y otra vez, desde Génesis 4 en adelante. Y debemos de aceptar el hecho de que Dios no respeta y Dios no acepta la adoración que Él no ha designado. Y no podemos suavizar esto, no podemos diluirlo. Dios no la recibe y Dios no la recibirá, ¿verdad? Y la tentación a esto es rechazar las implicaciones y decir, bueno, pero es que hay tantas personas buenas, hay tantas personas sinceras, son buenos cristianos, de buenos corazones. Eso es lo que importa, que se haga de corazón. Son sinceros. Su experiencia de adoración es tan vibrante, tan alegre. Y solamente míralos, son alegres, son maravillosos. Seguramente que eso es lo que cuenta. ¿Verdad? Muchos dicen, muchos hablan así. Pero la Biblia dice no. La Biblia dice no, no lo es. Eso no es lo que hará aceptable la adoración no designada por el Señor. Es fuego extraño y el Señor no lo recibe. Esa adoración no sube al cielo ni entra al trono del Señor de una manera que sea aceptable para Él. Yo sé que esto es incómodo. Solamente veo sus caras y me doy cuenta que es incómodo. No es fácil oír estas cosas. ¿Por qué? Porque nos han bombardeado con todo lo contrario por décadas. Porque nos han bombardeado con todo lo contrario en décadas. Pero hay que ser fiel a las Escrituras. Hay que ser fiel a las Escrituras. Hoy necesitamos una reforma en nuestra adoración. Y no hablo de la vida, hablo en general. Esto debería hacernos reflexionar, debería hacernos ser serios en la adoración de Dios. Debería establecer nuestras prioridades bíblicamente sobre lo que es realmente importante. ¿Verdad? Una persona no puede inclinar su corazón ante el Señor y orar y pedir que el Señor bendiga una adoración que contradiga su voluntad. No puede hacer eso. Puede orar, pero el Señor no la va a recibir. ¿Verdad? Es como decir una persona que le pide al Señor que quiere dejar a su esposa para irse con otra, porque eso es lo que siento que el Señor quiere. ¿Ah? No, Dios no va a bendecir lo que es contrario a su voluntad. Dios no va a bendecir una relación adúltera. El Señor no lo hará bajo ninguna circunstancia. Pero aún mayor es el caso cuando se trata con la adoración de Dios. Es más grande, es más pesado, es más significativo. Está más cerca del núcleo de lo que es más importante para el Señor. ¿Verdad? Nuestras intenciones genuinas no santifican nuestra adoración que no es aceptable. Estamos hablando de las ordenanzas mismas. Y las ordenanzas no pueden ser de alguna manera purificadas o transformadas por nuestras intenciones. ¿Puede alguien ir a una misa romana con un corazón sincero y el Señor va a aceptar su adoración? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque todo lo que sucede en la misa romana es herejía. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿pero acaso esas personas no son cristianas? Todos esos que adoran de manera que inaceptable no son creyentes. Bueno, sí lo son, claro que lo son. Sí son cristianas. Muchos de ellos temen a Dios, muchos de ellos aman el Evangelio, muchos de ellos aman a Jesucristo. Muchos de ellos tienen el fruto del Espíritu en sus vidas, son agradables.
Pero cuando se trata de su adoración, cuando se trata de su ofrenda, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, es desagradable al Señor. Y toda la santificación de sus almas en otras áreas no eliminará ese desagrado ni lo hará aceptable ante los ojos del Señor. Por lo tanto, tiene que haber una fe conectada a la palabra de Dios cuando adoremos, ¿verdad? La fe recibe la palabra de Dios ¿cómo? Con mansedumbre. La fe recibe la palabra de Dios con humildad y toma las ordenanzas que Dios ha designado para traerles a Él en sus propios términos, en lugar de estar inventando nuestra propia vana, nuestra propia vana, que imaginación y creatividad, nuestras propias ideas de ordenanzas que traemos en nuestros términos. Si Dios ya lo ha dicho, ¿por qué debemos de inventar? Debemos aceptar la palabra de Dios con humildad y con mansedumbre. Es el Señor quien designa cómo se va a reunir con su pueblo. Es el Señor quien designa lo que es agradable para Él y lo que es aceptable para Él. Y nos debemos delimitar entonces a su revelación. Y cuando hacemos eso, ¿qué es eso? Eso es una expresión de humildad. Cuando buscamos imponer formas de adoración, eso es arrogancia. Estamos imponiendo nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Debemos manifestar mansedumbre y humildad. Así que, desde el principio, lo tenemos el tema de la adoración, cómo se pone de relieve en los inicios de la historia humana. Tenemos su centralidad y su importancia de seguir lo que es aceptable al Señor. No para nosotros, no nuestros gustos, sino lo que es adoración aceptable para el Dios omnisciente, del Dios omnipresente, que es celoso por la pureza de su adoración. Amén. Oremos. Oh Señor Padre Celestial, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido proclamada hoy. Te damos gracias por la historia de Abel, quien ofreció adoración aceptable porque caminó con fe, obedeciendo tu mandato. Te pedimos que, Señor, como tu pueblo, aprendamos a acercarnos a ti con nuestras propias ideas o esfuerzos, sino con corazones llenos de fe, siguiendo tu voluntad revelada. Oh Señor, perdónanos cuando hemos traído ofrendas a ti desde nuestro propio orgullo o deseos, y no conforme a lo que tú has mandado. Y queremos, Señor, ser como Abel. Queremos ofrecer lo mejor de lo que nos has dado, reconociendo que sin fe es imposible agradarte. Y te pedimos por aquellos entre nosotros que están luchando con el pecado, así como Caín. Señor, obra en sus corazones para que no caigan en la trampa del pecado que acecha a la puerta. Que aprendan a dominarlo, buscando siempre tu gracia y tu dirección. También, Señor, oramos por nuestra congregación, que seamos una comunidad que adore en espíritu y en verdad. Que busquemos tu gloria y no nuestra comodidad. Ayúdanos a ser fieles guardianes de la adoración que tú has designado, confiando en tu palabra y no en nuestras propias ideas. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús, quien es el sacrificio perfecto y en quien confiamos. Amén.